palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, nos lleva. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre nosotros, sus hijos. Bendito sea Dios, un día nuevo, un día para dar gloria y honra al Señor. Bendito sea su nombre. Estoy dándole gracias a Dios por este día, gracias a Dios por tu vida, por la vida de todos aquellos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Bendito sea su nombre. Bien, estamos en la segunda parte del libro de Esther, en el segundo capítulo de este estudio, aunque estamos todavía en el primero y segundo capítulo del libro de Esther. En la primera parte habíamos visto cómo una muchacha o una jovencita que quizás pudiera tener problemas emocionales porque era una huérfana que había sido adoptada por un primo, pues pudo llegar y hacer un cambio en la historia de la humanidad. Y así decíamos que tú y yo podemos hacer ese cambio en la humanidad cuando obedecemos, porque habíamos visto también que la reina Vasti había perdido ese puesto tan importante como la reina del rey Asuero por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, por causa del entretenimiento. Pero tú y yo no somos de los que nos entretenemos, tú y yo somos de los que nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Bendito sea el Señor. Pues hoy vamos a ver todo lo contrario en Esther, porque de una mujer rebelde, una mujer desobediente, encontramos una mujer quizás orgullosa, vanidosa, quizás entretenida en aquel banquete famoso que estaba viviendo, había desobedecido el llamado del rey, pero hoy vamos a ver a una Esther, con una humildad, con una sencillez, con una fidelidad y una lealtad a su pueblo, que hace ese cambio inmenso. Vamos a ver también a un hombre, a su primo Mardoqueo, que ahora es su padre por adopción, cómo hace grandes cambios y cómo Dios prepara los escenarios para que todo lo que ha puesto en ti se pueda cumplir. Todo lo que Dios ha hablado de nosotros se va a cumplir de acuerdo a nuestra obediencia. Mire, en el capítulo 2, en el verso 12, habíamos visto que ya se estaba haciendo ese certamen de belleza para que todas vinieran al palacio del rey para él escoger una. Y en el verso 12 leíamos que todas las doncellas, de haber estado esos 12 meses en perfumes aromáticos y aceites de mirra, en esa preparación antes de presentarse con el rey, esa noche ellas podían pedir todo lo que quisieran a su gusto para poder estar lo mejor presentable, lo mejor preparada para poder entrar a ese certamen de belleza y ser escogida como la reina. Pero entonces encontramos en el verso 13 que entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que pedía se le daba para venir ataviada desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. El verso 15 dice: cuando llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. La primera enseñanza en esta segunda parte es: me maravilla la sabiduría, la sencillez, la humildad que Esther muestra. Dice que todas escogían lo que querían a fin de estar más bellas para la noche que estarían con el rey, a su manera. Ellas estaban vistiendo todas a su manera, pero Esther no. Esther no escogió lo que quiso. Esther no pidió nada. Ella le permitió al eunuco. Mire esto, qué interesante.
aquel hombre que era el responsable de cuidarla, aquel hombre donde ella había encontrado favor y gracia, pero era la única persona que realmente de todos los que rodeaban en aquel momento a Esther, la única persona que conocía los gustos del rey, las costumbres del rey, ese. Ese, a ese le permitió Esther que la vistiera y que él escogiera por ella. Mire, yo veo en este momento, y esta es mi revelación, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo veo, esto no lo dice la palabra, pero yo veo también al eunuco Hegai como un como una tipología también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe los detalles de tu corazón. El Espíritu Santo sabe lo que te agrada. El Espíritu Santo sabe cómo vestirte. El Espíritu Santo sabe cómo vestirnos por dentro para que cuando nosotros hablemos palabra de Dios. El Espíritu Santo sabe los detalles que tienes que sellar, que tienes que sanar, que tienes que liberar para que puedas ser un testimonio de la gloria de Dios caminando en esta tierra. Por eso veo a este eunuco como la tipología del Espíritu Santo. Esther fue tan sabia que permitió que este hombre que conocía los detalles más íntimos del rey la vistieran. La vistieran. Ella no escogió absolutamente nada. Ella sabía que aquel hombre podía ponerle lo que realmente al rey le iba a agradar. Y entonces no no a su manera, no por sus gustos, sino por el gusto del rey, ella iba a ser vestida. Y muchas veces, y estaba yo meditando en esta palabra, y muchas veces nosotros los hijos de Dios nos llaman la atención cuando empezamos en el Evangelio, por ejemplo, viene un líder y te llama la atención porque estás mal vestido, porque así no es la mejor manera de venir a la iglesia o de vestirte fuera de la iglesia, y te damos el consejo, porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, no nos podemos vestir como el mundo, no podemos seguir la moda del mundo. Dice la palabra de Dios que nos decoremos. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esta muchacha Esther fue tan sabia que no hizo nada incorrecto. Ella sabía que ella tenía que ponerse lo que le agradaba al rey. Y así un líder te llama la atención y te dice lo que te cómo debes de vestirte, cómo debes de comportarte, hasta cómo debes de orar. Y muchas veces nos enojamos y muchas veces criticamos y nos montamos en una rebeldía porque simplemente te dijeron que estabas mal o que algo no iba bien contigo y que debías de hacer un cambio. Es, es el tiempo de un cambio. Para este tiempo Dios te ha llamado y para este tiempo debes de estar dispuesta a obedecer. Debemos de estar dispuestos todos los hijos de Dios a obedecer en lo más mínimo. Porque si entendemos que la responsabilidad del eunuco era guiar a Esther, era vestir a aquellas mujeres, pero solo Esther no escogió qué ponerse, solo Esther le permitió cumplir con esa responsabilidad, así como los líderes, los pastores tienen la responsabilidad de ayudarte para que le agrades a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Esther brilló por su humildad, por su sencillez, de tal manera que fue la más bendecida entre cientos de doncellas. Mira lo que dice el capítulo 2 del 17 al 18. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. En el verso 18 dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real.
Observe el cambio del rey. Me llama la atención que ella encontró gracia y benevolencia delante del rey, pero el rey también encontró una mujer virtuosa, una mujer que permitió, que hizo que el carácter del rey cambiara, que la benevolencia del rey fuera aún mayor, su generosidad. Todo había cambiado, todo. Dios, cuando una mujer ungida por el poder de Dios, la sabiduría de Dios llega a la vida de un hombre, cambia el corazón de ese hombre. Mira lo que dice Proverbios del 31, el verso 31, el capítulo 31 de Proverbios, perdón, versos 10 y 12, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo nos dejamos llenar del Espíritu Santo, cuando usted y yo nos dejamos limpiar por dentro, lucir por dentro, mire, ataviarnos por dentro en el Espíritu, que nuestra mente, nuestro carácter sea moldeado por la gracia, por la sabiduría de Dios, por la benevolencia, por el amor de Dios, entonces puedes dar de manera tal que tu esposo esté orgulloso, que tu esposo te quiera presentar, que tu esposo quiera brindar a sus amigos y a todo el que le rodea, que tiene una esposa, una mujer virtuosa. Qué lindo. Incluso el apóstol Pedro, y quiero llegar a este punto porque creo que hoy también el libro de Esther nos está llevando a reflexionar en cómo prepararnos, porque hemos sido llamados para este tiempo. Y hay detalles en nuestras vidas que tienen que cambiar, que tienen que moldearse, de permitirle al Espíritu Santo que nos moldee para poder llegar a ese propósito eterno. Mira lo que dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, del 1 al 4 y el verso 7 dice: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tremendo mensaje, porque no es por tu palabrería, no es porque le hables con la palabra de Dios, no es porque te vistas muy elegante, muy presumida. No, 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 no. Él dice aquí que por la conducta de sus esposas, aún los que no han conocido al Señor lo conocerán por tu testimonio, por el cambio que Dios, que tu esposo pueda ver que Dios ha hecho en tu vida. Entonces él querrá tener lo que tú tienes. Entonces él querrá seguir porque él vio que Dios logró hacer un cambio poderoso en tu vida. Qué tremendo. Dice: para que también los que no creen a la palabra, los que no hayan sido convertidos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aconseja, considerando su conducta casta y respetuosa, que tú consideres tu conducta, para que tú puedas hablar al rey, que puedas hablar a tu esposo con sabiduría, que tú puedas hablar a tu esposo con todo el entendimiento, que tú puedas hablar a tu esposo con esa gracia, de manera respetuosa, de manera que nada ni nadie pueda cambiar lo que tú tienes en tu corazón, de manera que nada ni nadie pueda decir que tu esposo tiene una esposa gritona, ni una esposa orgullosa, ni una esposa. No, 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 no. Dice ahora que vuestro atavío en el verso 3, qué lindo, que vuestra conducta casta y respetuosa, y el verso 3, vuestro atavío no sea el externo.
el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno en el verso 4, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tremendo mensaje, hermanos míos, tremendo mensaje, porque aquí el Espíritu Santo nos está enseñando que así como Esther no escogió qué ponerse, Esther no escogió ningún lujo que ella entendía debía de llamar la atención del rey. Esther no escogió nada externo. Esther dejó que el eunuco la vistiera, que el eunuco la presentara, que el eunuco le enseñara los detalles más íntimos de aquel hombre que ella debía agradar. Ahora el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y dejándonos saber que hemos sido llamados para este tiempo y que lo primero que tenemos que ganarnos es a nuestros esposos. A los primeros que tenemos que ganar es a nuestra familia, porque hay un orden divino, y el orden divino comienza primero Dios y después tu familia. No es la iglesia, es tu familia. Y después que tú busques a Dios y Dios te encamine, entonces podrás servir con todo tu corazón, con un corazón afable. Con un corazón afable, con un corazón incorruptible. Dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que cambie la atmósfera donde tú llegues. Que cambie la atmósfera donde tú llegues, que no seamos mujeres rencillosas, dice Proverbios, porque la mujer rencillosa aparta al marido, pero la mujer amable, la mujer que no se preocupa por lo externo, no es que no nos vistamos decorosamente, porque el apóstol Pablo dice que nos vistamos decorosamente, que siempre estemos bien ataviadas, bien vestidas, pero nos ocupemos primero del interno, para que nuestros maridos puedan tener un cambio en su carácter, en su manera de tratarnos, en su manera de servir, aún a los que lo rodean, porque dice que el corazón del rey fue cambiado de tal manera por la presencia de Esther, que aún hasta los taxes, no sé cómo decirlo de otra manera ahora, como esos impuestos que debían de presentar delante del rey, los bajó. Ahí se beneficiaron los judíos, ahí se beneficiaron los persas, todos se beneficiaron porque el rey había sido moldeado por el corazón de Esther. Qué maravilloso, tú y yo podemos moldear el corazón de nuestros esposos. Pero dice el verso 7, un consejo también para los esposos. Y un consejo poderoso. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya. Muchas veces nos pasamos años orando por algo. Quizás eres un hombre que has estado orando, un padre de familia, orando por mucho tiempo, por algún motivo, y no ves el cambio. Es tiempo de analizarnos, hermano mío. Es tiempo de analizarnos, de revisarnos por dentro, de pedirle al Espíritu Santo que nos revele en qué estamos fallando con nuestras esposas, con tu esposa, porque quizás es que no estás tratando bien a tu esposa. Quizás no estás siendo lo benevolente posible con tu esposa. Quizás no estás tratando a tu sabiduría con la sabiduría que Dios requiere a tu esposa, con la amabilidad que Dios requiere a tu esposa, porque dice aquí que la trates como a vaso más frágil, como a vaso más frágil. Tú también has sido llamado para este tiempo. Tú también has sido llamado para este tiempo para hacer un cambio, para que la esposa cambie, para que el esposo cambie, para que todos podamos llevar el reino a donde tenemos que llevarlo, a los confines de la tierra. Nosotros estamos llamados para este tiempo, hombres y mujeres, todos como un solo cuerpo, porque dice la palabra que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que Él no hace acepción
generación de personas y así como Esther pudo marcar la historia de la humanidad, tú y yo lo podemos hacer si obedecemos en todo, porque lo dice Deuteronomio 28, desde la ley, si obedecieres todo lo que dice este libro de la ley, entonces todas estas bendiciones te seguirán. Pero si no obedeces, hay maldiciones que nos pueden seguir. Así es que nosotros somos de los que obedecemos, de los que buscamos que haya un cambio en nuestro interior para que nosotros podamos hacer un cambio en el exterior. Aleluya. Este es el principio del evangelio. Esto es lo que dice el evangelio que debemos hacer. Bendito sea el Señor. En el capítulo 3, en el capítulo 2 todavía de Esther, en el verso del 19 al 23, vamos a ver algo poderoso. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, el se enojaron Victán y Terés, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Recuerda que le dije en la última parte de este capítulo, en la última parte del capítulo, de la primera parte de este estudio, habíamos hablado y habíamos dicho que le iba a traer algo importante que Mardoqueo había hecho, que había cambiado la historia y que había ayudado al propósito eterno. Vamos a ver lo que hizo Mardoqueo. Dice en el verso 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron estos 12 eunucos y querían dañar al rey. Cuando Mardoqueo entendió, en el verso 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Luego vamos a observar en el capítulo 6 cómo este evento de la fidelidad de Mardoqueo y su sabiduría lo llevará al cumplimiento de su propósito en el reino, en el reino en este tiempo donde gobernaba el rey Asuero, porque Dios prepara los escenarios, hermanos míos. Dios prepara los escenarios para bendecirnos y muchas veces no entendemos cómo Dios tornará para bien esto tan difícil que me está pasando en mi vida. Cómo Dios va a tornar para bien este desastre que hay en tu familia. Cómo Dios va a tornar para bien toda esta guerra y todo esto que hay en el mundo. Cómo Dios lo va a tornar para bien. Pero en cuanto a mi familia, en cuanto a tu familia, a veces no entendemos cómo podrá ayudar que esto en el futuro sea para bien si todo está hecho un caos en este momento. Pero si mantenemos la fe y la mirada en Cristo, si mantenemos enfocados en esa promesa de Romanos 8:28, donde dice que todo Dios lo torna para bien, aquellos para los cuales somos llamados conforme a su propósito y andamos en ese propósito, todo, dice, no algunas cosas, dice todo Dios lo torna para bien. Esto hizo Mardoqueo, se mantuvo firme, pero el rey había estado en este problema, pero vamos a dejarlo ahí y lo vamos a ver en el capítulo 6. Vamos a seguir ahora en este capítulo, en el principio del capítulo 3, para seguir la secuencia, porque sabemos que los hijos de Dios vivimos en una batalla espiritual. Si usted no lo sabe, yo se lo anuncio y se lo aclaro hoy. Usted y yo vivimos en un mundo espiritual. En este mundo natural en el que vivimos está gobernado por dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. Y el reino del mal siempre va a querer imponerse, pero sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso, al único que no hay nada imposible para él.
Bendito sea su nombre. Así es que sabemos que vivimos en una batalla espiritual. Todo el tiempo el diablo va a querer por todos medios robarte la paz. Dice que él vino a robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así es que en este capítulo 3 de Esther, vamos a ver esta batalla que se levanta contra el pueblo de Dios. Dice, después en el verso 1, vamos a leer 1 y 2, 5 y 6 y el verso 13 para adelantar un poco. Dice Esther capítulo 3 del 1 al 2. Después de estas cosas, el rey Asuero, después que ya tenía la reina, después que había vivido todo esta luna de miel con esa nueva reina, ¿verdad? Todas estas cosas ya habían pasado. Dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. Amán era la mano derecha del rey Asuero. Y dice que engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, que era un judío que estaba dentro de aquel pueblo, Mardoqueo, que servía al único Dios verdadero y que sabía que la ley decía y los mandamientos decían que no se podía arrodillar delante de nadie, sino delante del Dios Todopoderoso, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice la palabra. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Es decir, no solamente la cogió contra Mardoqueo, sino que ahora vino contra el pueblo judío completamente. Mire lo que dice. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Ya él sabía que Mardoqueo venía de los judíos y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Del verso 7 al verso 13 observamos cómo Amán había logrado convencer al rey de exterminar al pueblo judío y aún darle dinero al rey para cumplir su propósito. Le había propuesto darle dinero, poner dinero en las arcas del reino por cada judío que muriera, logrando que se quitara aún su anillo, que el rey se quitara el anillo y se lo pusiera. Recuerde que el anillo en este tiempo era una señal de pacto, era una señal de pacto. Si se ponía el sello del anillo en una carta, era como si el rey mismo estuviera escribiendo la carta, se ponía ese cuño, el anillo era un cuño que sellaba un pacto. Y aún el dinero que estaba ofreciendo Amán para el rey le dijo, quédate con eso, no te preocupes por ese dinero, pero haz con los judíos como te parezca. Haz como judío, entonces, con los judíos como te parezca. Entonces Amán envía cartas selladas con el anillo del rey ordenando la ejecución de cada judío, no importaba sexo ni edad, desde el más viejo hasta el más joven, los podían matar, pero además quedarse con las riquezas. Debían morir cada uno el día 13 del mes de Adar, que en el calendario hebreo era el mes de Adar, pero en el calendario gregoriano, que es el que nosotros vivimos, es entre febrero y marzo. Y podían apoderarse de todas las riquezas de los judíos en aquel tiempo. Así que en el capítulo 4 vemos del 1 al 2, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, porque después dice que se enviaron estas cartas, se habían enviado estas cartas a todo el reino y se podía, y ese día debería de ser ejecutado todo el mundo, ya lo sabemos. Así es que en el capítulo 4 dice que cuando Mardoqueo supo lo que había hecho el rey y que habían mandado a matar a todos los judíos, dice que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo sabía lo que venía. Mardoqueo lo oyó
sentado a la puerta del rey, porque Dios nos da ojos de águila. Mardoqueo allí sentado vigilando a Esther. Mardoqueo oía y se enteraba de todo lo que pasaba dentro del reino. Él no podía entrar, pero él lo oía todo y lo veía todo. Así como el Espíritu Santo hoy ve todo y oye todo lo que nosotros hacemos. Y dice que vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, porque vino en el verso 2 y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Por tanto, se quedó allí, pero vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber por qué él estaba vestido de cilicio, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que le dolía. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que ella de que se lo mostraran a Esther, se lo declararan y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Esther le contesta y le dice: todos saben que yo no puedo entrar. Yo sé la preocupación que tú tienes y me duele también lo que pasa, pero yo no puedo ir delante del rey porque él no me ha llamado. Y si yo entro, pues voy a morir porque hay una sola ley y es que debo morir. Esther literalmente le mandó a decir a Mardoqueo: yo no puedo hacer eso porque yo voy a morir si yo entro y yo no quiero morir. Esther se plantó y le dijo: no, yo no quiero. Pero Mardoqueo confronta a Esther con su realidad y le dice en el verso 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mm. No pensemos, hermanos míos, que si nosotros vivimos en este mundo y vemos cómo se está destruyendo la humanidad y nosotros no pensemos que no vamos a tener un juicio el día. Mm, que no vamos a tener que rendir cuentas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si usted y yo callamos en este tiempo, respiro y libación vendrá de parte de Dios para los que tengan misericordia, pero usted y yo que conocemos la verdad y que no advertimos al mundo de esta verdad que tú y yo conocemos, tendremos que dar cuenta, dice la palabra, delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tendremos que dar cuenta de toda palabra que haya salido de nuestra boca, de todo lo bueno y malo que hayamos hecho. Tendremos que dar cuenta. Así que Dios se nos está hablando en este tiempo. Muchos no avanzamos por el temor. Por los temores, no queremos que sepan que somos cristianos. El apóstol Pablo decía: que no me avergüence del evangelio. Oren por mí para que tenga de nuevo para predicar la palabra de Dios. Y hoy yo oro en el nombre de Jesús para que todo el que escuche este mensaje pueda ser movido, pueda ser llevado por el Espíritu Santo, para que hablemos
y demos una palabra de salvación al mundo. El mundo se está perdiendo, hermanos míos, estamos en tiempos finales. Hemos visto y decíamos la semana pasada cómo el reloj profético está acelerándose cada vez más en nuestros ojos. ¿Cómo es posible que tú y yo hoy nos callemos y no hablemos? ¿Cómo es posible que tú y yo hoy veamos a una persona en pecado y no le advirtamos? La palabra de Dios nos enseña en Ezequiel capítulo 3, en Ezequiel capítulo 3 dice la palabra de Dios que si callas y no adviertes al que está en pecado, la sangre demandará de ti. Pero si adviertes, si esa persona no se arrepiente y muere, Dios no demandará de ti esa sangre. Entonces podremos decir delante del el día del juicio, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores: Señor, tú sabes que yo le advertí, tú sabes que yo lo llamé, tú sabes que yo le di la palabra, pero no quisieron oír. Así que este es un llamado a que dejemos el temor, a que avancemos a buscar a Dios ahora, a tiempo y fuera de tiempo, para que nos dé el poder, el denuedo, para predicar este evangelio a toda criatura. Porque muchos no avanzamos porque no hemos podido entender lo que dice Efesios capítulo 3, donde dice que la iglesia, tú y yo, somos llamados para este tiempo, somos llamados para que las potestades, para que el mundo conozca el poder de Dios, la gracia y el amor de Dios. Por eso nos tenemos que revestir con el amor de Dios para que podamos dar una palabra de aliento. Esther había sido confrontada con su realidad y vamos a ver después del capítulo 15 del verso 15 de este capítulo 3, cómo Esther entonces había logrado convencer al rey, y de este capítulo 4, perdón, cómo Esther logra entrar a la presencia del rey y ganar la gracia, el favor y la misericordia de Dios para toda una humanidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Magda Rosales con sabiduría nos muestra la verdad con fe en armonía. Vivimos en su bondad.